¿Es la primera clase de serio? Sí, la primera persona que supongo que es esta, ¿no? Si no se pega todo, ¿no? Le dice luz, ¿no? Bueno, la verdad que yo no pensé hacer esta clase hoy día, ¿no? Porque el tema es interesante. Si creen que llega tarde, uno empieza tarde, y hay alguien que llega más tarde. Entonces, lo voy a hacer lo más sencillo que se pueda, porque como ya han hecho semiología 1, la 2 es lo mismo, pero tienes que ya definir algo, ¿no? Lo importante en medicina es definir, ¿no? En semiología 1 tu idea era empezar como te comprabas a rompecabezas y entendías lo que era un síntoma y un signo, y dentro de ese síntoma y ese signo lo ponías dentro del escenario del paciente. ¿Cuál es el escenario del paciente? Ambulatorio, hospitalizado, unidad de cuidados intensivos, por ejemplo, ¿no? Muy bien, ese es un escenario. Listo. ¿Qué otros escenarios? ¿Y qué le ponías ahí? Pues disnea, palpitaciones, ¿no es cierto? No sé, crépitos, pápulas, máculas, corderones, ¿no es cierto? Prurito, ¿no es cierto? Ya. Ahí, dentro de todos esos síntomas, clinología, tú ponías en ese escenario. Y le tenías que poner un detalle más que te hace la diferencia. Porque los buenos médicos se diferencian de los otros por los antecedentes. Tienes que preguntarle, no es igual tratar una neumonía en alguien sin factores de riesgo que con factores de riesgo. ¿Cierto? Y ahorita todo está crónico degenerativo, ¿no? Todito. Eso la esperanza, también la esperanza de vida ha aumentado, pero también porque las enfermedades ahora ya son más controlables, pero no hay una cura, ¿no es cierto?, para muchos. Entonces, la esperanza de vida está bien, pero lo que se trata de cuidar ahora es disminuir morbilidad, ¿no es cierto? Porque tú disminuyendo morbilidad, pues obviamente vas a controlar la mortalidad. Pero tienes un montón de pacientes que llegan con combos, ¿no? Como 1, 2, 3, 4, ¿no? Diabetes, hipertensión, dislipidémico, tiroidismo, obesidad. Y a eso le tienes que sumar la polifarmacia. Entonces, en todo este menjunje, tú tienes que definir los escenarios de cómo vas a tratar al paciente. ¿De acuerdo? Entonces, la idea de semiología 2 es que tú ya des diagnósticos sindrómicos. Entonces, ¿cómo haces un diagnóstico sindrómico? Sumas nomás, pues. Sumas síntomas, sumas signos, pones eso dentro del escenario que tú piensas que se presenta, pues, para el paciente. Y al final tú tienes que definir o sustentar tu diagnóstico sindrómico. El diagnóstico sindrómico, aquí tienes 1.000.000 para hacerlo, ¿sabes? No es tan complicado. ¿Por qué? Se complica después. Cuando pases M2, ¿qué pasa? O sea, lo siguiente que viene es la etiología. Y la etiología ya depende de mucha precisión. ¿De acuerdo? Y la precisión en esta etapa de la medicina moderna te la van a dar, ¿qué cosa? Los exámenes auxiliares. Pero tú tienes que tener una idea clínica. Si no tienes una idea clínica, si no trazas el camino de tu algoritmo al inicio, estás perdido. Vas a pedir resonancia, no sé, con un miedo, ¿no? O sea, quiero que me entiendan, ¿no? No se trata de eso. O sea, tú puedes pedir el examen más caro del mundo, el que tú quieras, pero dentro del enfoque que tú le estés dando al paciente, porque mientras más preciso, mientras más llegues tú a la etiología, tu tratamiento será más preciso. ¿De acuerdo? Estamos en una etapa, en una nueva era de medicina de precisión, y yo estoy de acuerdo en pedir bastantes exámenes, pero dentro del camino que tú te estás trazando. Muchas enfermedades tienen diagnóstico clínico, ¿de acuerdo? Sí, ya, pero mientras los tratamientos sean más precisos, con más respaldo a tu base clínica, pues tu tratamiento es mejor y tu calidad del paciente va a ser mucho mejor. Porque del diagnóstico sindrómico viene la otra etapa, que es el diagnóstico etiológico, ¿de acuerdo? Y los diagnósticos etiológicos tienes que probarlo. No es lo que sabes, ¿sabes? Lo que crees. Así que como vamos a hacer básicamente síndromes clínicos, pues puedes viajar, puedes darlo todas las ideas que tú quieras, porque todos son síndromes clínicos. Pero si ya tienes un paciente hospitalizado y ya está una semana y media con diagnósticos sindrómicos,
no lo estás haciendo bien, ¿no? Eso entenderlo. Muy bien, vamos a la parte de armas, vamos a hacer un poco de letras. Acá lo puntual es esto de acá, ¿de acuerdo? De hecho es una enfermedad, no piensen que es algo de moda, ¿de acuerdo? Lo primero que hay que hablar es de la urticaria. Entonces, el dermato es básicamente signo y síntoma. Lesión primaria, lesión secundaria, más molestias o conversar con el paciente, ¿de acuerdo? Muy bien, dentro de la urticaria, ¿qué entienden ustedes por urticaria? En términos psicológicos, es lo primero que se te viene a la cabeza cuando te dicen urticaria. Picazón, ¿no? Picor, prurito, ¿no es cierto? Rasca, entonces es la reacción de la piel ante diversos estímulos fisiológicos. No toda urticaria tiene que estar asociada a la atopía, les digo. ¿Ya? No todo va asociado a la atopía. ¿Ya? La lesión elemental siempre piensa que es el abón, ¿de acuerdo? Esta de acá. Esta es la lesión elemental de la urticaria, el abón. Así que lo primero que tú le tienes que decir en dermato a un paciente es que se saque todo, ¿no? Porque tienes que ver la piel, no vas a revisar, ¿no? Con la ropa que... No, pues tienes que decir que se saque todo. ¿Por qué? Porque tienes que definir por los cuadrantes, si la lesión es difusa, generalizada, si está localizada. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces lo primero que hay que ver es la lesión elemental, que es el AO. ¿Y qué es el AO? Es una placa o pápula con edema. ¿De acuerdo? Puede aparecer difusa o puede estar localizada. Ojo, la característica esencial es que tiene que desaparecer en menos de 24 horas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esto es muy importante. ¿De acuerdo? ¿Ya? Listo. ¿Qué más? La etiología es variable. ¿Ya? No piensen que todo paciente que viene con picor y con abones es porque se ha comido pescado, marisco. O sea, eso es lo más común, ¿de acuerdo? O sea, son respuestas, digamos, a intoxicaciones alimentarias, ¿no? ¿De acuerdo? Pero eso es algo agudo, ¿no? ¿Ya? ¿Qué pasa si una persona tiene abones y picor por más de 6 semanas? ¿No? No creo que sea comido un chancho en nivel hasta ahora, ¿no? Me dejo entender, ¿de acuerdo? Entonces tienes que tener en cuenta etiologías, fármacos, ¿de acuerdo? Muy importante, los fármacos. Porque hay otro contexto de síndromes que entra en ese término, que son las toxicodermias, y se asocian mucho a la respuesta del cuerpo frente a diversos fármacos. ¿Ya? Ahí tienes, por ejemplo, el síndrome de Gress. Vas a tener, por ejemplo, ahí, que hacen las diferencias entre el Steven Johnson y la NET, ¿de acuerdo? Picadores de insectos, sobre todo las abejas, mucho cuidado, ¿ya? Ambientales. Por ejemplo, yo conocí muchos pacientes, muchas damas que tenían urticaria secundaria a uso de plástico, ¿de acuerdo? O a cobre en los collares, ¿de acuerdo? A las baratijas que usan, ¿de acuerdo? No es mejor, ¿no? Pero hay que tener siempre hay que preguntar eso, ¿ya? Si es menos de 6 semanas, ¿de acuerdo? Pero si es más de 6 semanas, eso tienes que diferenciarlo de una vasculitis. ¿Ya? Ese es un punto de corte importante. Si tienes picor, un prurito, más abón, más de 6 semanas en un paciente adulto mayor, más de 50 años, podría ser 55 años, ¿ya? Ahí tienes que diferenciar de una vasculitis. Sí o sí. El primer examen con una vasculitis, ¿cuál tienes que pedir? Acuérdate. Tienes que pedir ANCA, ¿cierto? ¿Qué son los ANCA? Los anticuerpos anti-citoplasma neutrófilo. Clínica, abón o roncha, como quieras decir. Eritematosa, pruriginosa, eso es así, se va. ¿Ya? Los abones pueden ser múltiples, agruparse, pueden estar en placas, pueden ocasionar mucosas. El problema es que cuando se van a las mucosas te dan este problemita, que es el angioedema. Esto es un problema estético, ¿de acuerdo? Sí, pero me preocuparía que esto es de riesgo cuando está ¿dónde? En la laringe, ¿no es cierto? Porque ahí obstruye la vía aérea y se puede morir. ¿De acuerdo? Ahí se puede morir. Eso siempre es una intubación difícil. Todo paciente, por más insignificante que sea digamos, la intoxicación o venga ante ustedes con presencia de esta clínica, revísenle la vía aérea, ¿de acuerdo? Revísenle la boca, ¿ya? Y escuchen la tráquea, la laringe, escuchen los pulmones, ¿de acuerdo? Porque muchas veces la gente está, no, sí, tengo un poco de tos, nomás, pero
escuchas que está llenecito de sibilantes, está llenecito de roncos, ¿de acuerdo? Y tiene un estridor brutal. ¿Qué te está diciendo eso? Que se va a cerrar ahorita, y si se cierra, créeme que no tienes cómo abrirla. Así, ¿ah? Es que meterle de frente a la vida. ¿Ya? Si no, ese paciente se te muere ahí. ¿Ya? De acuerdo. Eso sí, cuando avancen un poquito más, si piensas utilizar corticoides como primera acción cuando tengas una sospecha de una angiodema, estás mala. Lo primero es adrenalina. ¿Ya? Lo primero es la adrenalina, el corticoide, pero visto que es en el hospital, pero está bien que lo usen, pero el corticoide demora en actuar. Si el paciente te ve ya con síntomas de obstrucción de vía aérea, tienes que dar adrenalina, ¿de acuerdo? Intramuscular, es un pollo, no más gane, ¿no? ¿Dónde? En el vaso, gasto externo, el no se van a hacer poner como Tarantino, ¿no? En el corazón, ¿no? ¿Ya? Pero eso sí, tiene una respuesta muy rápida, ¿de acuerdo? Y le sale la vía al paciente y luego lo vas a estudiar, ¿no? Clínico, ahora, interrogatorio, si no te puede hablar, ¿qué significa eso? Sí, lo conoce, oye, pero ¿qué ha pasado? Cuénteme, dígame, no pueden hablar el nombre de la mujer. Tienes que ser rápido, ¿de acuerdo? Tienes que identificar rápidamente esto. Y estos pacientes no van a llegar solos, ¿de acuerdo? Como son todos, siempre viene alguien que los trae, ¿de acuerdo? Y esa persona te va a contar en la receta. Exámenes, toda la bioquímica que tú quieras, toda la analítica que tú desees, en emergencia, ¿de acuerdo? Esto es para después, pero vayan viendo que el tratamiento acá depende muchamente de la severidad. ¿Cómo haríamos el algoritmo ahorita? Una vez que tú tienes el diagnóstico sindrómico, digamos, tienes, ¿cómo haces un diagnóstico sindrómico? ¿Cuál sería el síntoma? Prurito, ¿cuál sería el signo? Ya, prurito más abón igual. El síndrome. Claro, es síndrome de urticaria. Ahora, ¿cómo le pongo la etiología? ¿Agudo o crónico? Depende, exacto, depende de qué. Lo ves, escucha, ¿qué pasó? ¿Por qué lo trae así? No, es que me he comido un chifa ahorita. ¿Eso es agudo o crónico? Muy bien, etiología. Probable, intoxicación alimentaria, ¿no? Es el diagnóstico, ¿no? Entonces tienes un síndrome de urticaria agudo, de probable etiología. ¿Por qué digo probable? Que tú has estado con él, lo has visto, te has comido chifla, ¿no? Probable etiología alimentaria. Tienes que desconfiar un poco. Ya tienes tu diagnóstico, ya tienes un diagnóstico de emergencia, recontra sencillo. ¿Ya? Ahora, si aparte de esto ves que tiene el aumento de volumen, ¿no es cierto?, en diversas zonas, ¿no es cierto?, por ejemplo en párpados, en labios, ¿de acuerdo? ¿Bien? O sea, ¿no? Y lo peor de todo, si hay compromiso de vía aérea, ahí le tienes que poner de frente síndrome de urticaria por más angioedema, ¿no es cierto? Angioedema. Fenómeno similar de la dermis profunda, que es una tumefacción, ¿de acuerdo? Sobre todo en las zonas de piel más laxa. Labios y párpados, ¿no es cierto? Con un colágeno, con sensación de hormigueo, dolor más que o prurito con escaso número de tema de la resolución más lenta que lo urticaria, 72 horas. Sí, muchas personas piensan que como el daño es, la imagen es un poco grotesca, la gente quiere la resolución rápida, pero no la hay, ¿de acuerdo? Miren, puede demorar hasta peor. Puede estar 3 días y se va así, bien romantizado, ¿no es cierto? ¿Ya? El compromiso es estético, de acuerdo, ¿ya? Pero más importante es que la vía aérea esté bien. Esto mejora muy bien. ¿Que deja secuelas? No. ¿Ya? No deja secuelas. ¿De acuerdo? Como si la manejas bien. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces, para construir un diagnóstico sindrómico, ya les estoy diciendo, tienes que hacer la ecuación, la suma ya. Ahora, si quieres hacer un diagnóstico etiológico, ¿cuál sería tu resta, por ejemplo? ¿Qué le restarías acá? Para no pensar que fuera solo una unidad. Tienes abón, prurito, ¿qué te restaría de un urticaria? Es fácil sumar. Todo suma, ¿no? ¿Qué te resta?
Antiinflamatorios. ¿Cómo antiinflamatorios? O no sé qué más. De síntomas y cíclicos, no de fármacos. La condición que se suma, pues no ves. Es crónico. Es crónico. Estoy diciendo síntomas, signos. No me floreen, ¿no? Yo sé que no saben. ¿Fiebre? Fiebre. ¿Por qué? Bueno, si te quieres contestar, ¿verdad? Bueno, porque aquí creo que pegó una infección y me acuerdo que había una bacteria que infectaba y que también generaba como ronchas, así también por espalda. No me acuerdo cuál era, que era así como que bajaba y también daba fiebre. Una bacteria. Puedes tener, si me dices fiebre, yo no dejo el diagnóstico de urticaria. Yo le cambio la etiología, me voy a otra etiología, pero sigue siendo un síndrome de urticaria. ¿Cierto? ¿O no? ¿Por qué? Porque tengo que. ¿Cuál es lo elemental que me da mi diagnóstico? Pues? Y él. ¿No es cierto? Eso es lo elemental, ese es mi núcleo. Pero ¿qué me puede hacer restar de eso? ¿Qué me puede hacer dudar? Que la lesión no desaparezca. Muy bien, puede ser una. Puede ser que no desaparezca. Ya. Que no haya tenido ningún origen así, que el paciente que la padeció de la nada. ¿Cómo? Que la padeció de la nada, o sea, sin Mucha gente te dice que apareció de la nada. Te dicen, no, yo estaba caminando y mira, estoy así. Te estiras un poco más, la que le necesito el picador. Estaba caminando por 10 panales. ¿Qué te miente, ojo? ¿Qué tal si no hay aún? ¿Qué tal si son vecinos? Claro, pues. ¿No es cierto? ¿Qué tal si no es cosa? ¿Qué tal? Tengo abuelos, pero no es cosa. ¿Y qué tal que está localizado? En un paciente de 60 años, ¿podría ser que causa un paraneoplasia? Claro que sí. Me dejo entender, si tú le quitas el núcleo a tu diagnóstico sindrómico, ¿le quitas qué cosa? Potencia a tu diagnóstico. Si le quitas potencia a tu diagnóstico, ¿está bien? Está bien, pues, porque te puede hacer pensar otras cosas. ¿Ya? Bueno, vamos haciendo. Ojalá estés así. Entonces, eso quiero que vayan entendiendo, porque construir un diagnóstico al inicio es muy fácil, es como una casa, pero mientras tus bases sean más sólidas, no te va a quedar. ¿Y la adrenalina solo lo mismo Y las guías te dicen que ya desde el moderado, eso es muy cierto, las guías te dicen que ya desde que es moderado. Sí. ¿Y cómo sacas el diagnóstico moderado? Pues muy bien, pues es una buena pregunta. Miren, cuando tú tienes un diagnóstico, tú concluyes en algo, muy bien. Pero ahí acaba toda la chimba, y ahí no solo tratas, hay otro paso más. ¿Qué tienes que hacer luego? Una vez que tienes el diagnóstico. No, que es una urticaria. ¿Qué elemento? Así te dicen los internos. ¿Qué elemento? Dile conocimiento. ¿Qué haces de ahí? Estás buscando la etiología. De acuerdo, has pedido varios exámenes auxiliares o simplemente has mejorado tu historia clínica, que es lo más importante. Muy bien, estás concluyendo que es una etiología, digamos, alimentaria, ¿ya? O mejor dicho, por un ataque por un animal ponzoñoso. ¿Ya? Muy bien. Tu diagnóstico es más potente mientras tienes una etiología más sólida, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Y ahí qué haces, pues? Tu compañero dice que de frente adrena a todos. ¿Qué tienes que determinar? La severidad. Y
tienes que utilizar scores y escalas para determinar la severidad. No vas a tratar de la misma forma un angioedema, ¿no es cierto?, que un cuadro alegre, ¿ya? ¿Sí? ¿Eso cómo lo determinas? Por scores de, mejor dicho, de intensidad. Severidad, eso se puede entender mal. Y la intensidad de las enfermedades o de las patologías, ¿qué puede ser? No hay sitio bueno. La intensidad puede ser leve, moderada, severa. Incluso la severa puede ser incluso